Mejor hablar en M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. Semanas atrás se aprobó la Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo en el ámbito privado. La ley, que contó con reparos desde el ámbito sindical y por parte de la oposición de gobierno, tuvo varias modificaciones desde que fue presentada a principios del año pasado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Una de las críticas a la ley es la falta de perspectiva de género. Y la afectación específica a las mujeres de la pandemia son aspectos que abordaremos en el Mejor Mirar de hoy con Alma Espino, investigadora, economista, docente universitaria. Espino es, desde 1997, además, la coordinadora del área de desarrollo y género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR, e integra la directiva de la Asociación Internacional para Economía Feminista. Alma, muchísimas gracias por estar en este espacio. Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Respecto a la audiencia, que también saludo, esperamos que en otra oportunidad me encuentre un poquito mejor de la garganta para que se oiga mejor. Te estás recuperando, entonces se te escucha bárbara, se te escucha bien de bien. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del teletrabajo como uno de los puntos de una cuestión un poquito más amplia, que me sugería incluso el propio nombre de este segmento del programa, ¿no? Y entonces me propongo mirar la pandemia con lentes de género, es decir, mirar desde un lugar que decimos la sostenibilidad de la vida y de lo que seguramente a lo largo del año podremos aportar más elementos. Entonces, ¿qué significa esta cosa de mirar con lentes de género? Esto, como cuando nos ponemos lentes, ¿para qué nos ponemos? Para ver mejor, para que se agranden las figuras que estamos viendo, las letras, para que no nos impida el sol o los reflejos, ver algo. Y en este caso se trata de mirar la realidad focalizando en la existencia de las diferencias en la situación de los individuos, principalmente hombres y mujeres, pero también cuando pensamos en las diferentes mujeres a lo largo de, la distribución del ingreso, distintas formas culturales, etcétera. Es decir, ¿y para qué tenemos esta mirada con estos lentes? Para ver cómo los fenómenos económicos y sociales tienen distintos impactos sobre los diferentes colectivos. Es decir, hay impactos que han de ser diferentes para varones y mujeres, y esto no crean que es obvio. Quiero decir, no es obvio para quienes hacen política, no es obvio para quienes evidentemente han trabajado en la ley de teletrabajo, no es obvio en muchos ámbitos, y quizá esa ha sido una de las misiones que quienes tenemos militancia social o política o trabajo académico en torno a las diferencias de género y a una perspectiva feminista, estamos tratando siempre de insistir, es decir, ver cómo los fenómenos tienen distintos impactos sobre diferentes colectivos, pero no solo esto, sino con qué herramientas cuentan para enfrentar dichos impactos, cuáles son las consecuencias en términos de bienestar, de independencia y de autonomía. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a poner solamente un simple ejemplo para que nos dé el tiempo para ver los diferentes temas. En la pérdida de empleo, ¿no? En lo que tiene que ver con la pérdida de empleo que ha ocurrido a lo largo de estos meses debido a la pandemia y a las políticas elaboradas para mitigar sus consecuencias. Es decir, hay personas, en particular las mujeres, que se han quedado sin ingresos propios. Se ha estudiado mucho, se ha escrito mucho al respecto, se ha trabajado, que el hecho de que las mujeres no contemos con ingresos propios limita nuestra independencia, nuestra toma de decisiones, más de lo que en general tenemos limitada de acuerdo o debido a estas relaciones de género, es decir, estas relaciones entre los hombres y las mujeres que nos dejan en un lugar de alguna manera subordinado. Entonces, el enfoque de género en el análisis de los impactos del COVID y las respuestas de política se justifica precisamente con base en los distintos roles
de hombres y mujeres, es decir, qué es lo que la sociedad nos asigna como tareas principales, a qué nos dedicamos básicamente, ¿no? Las diferencias de poder que tenemos, el acceso distinto a recursos. Las mujeres, por ejemplo, participamos en menor medida en los mercados laborales, tenemos un acceso menor a los ingresos, tenemos necesidades y tal vez intereses distintos, incluso hasta por razones biológicas. Por otra parte, la única economía, esto es interesante y es necesario señalar, la única economía que nunca paró su actividad, ni aquí ni en el mundo, durante los meses y el periodo transcurrido en pandemia, ha sido la economía del cuidado, es decir, el conjunto de actividades con base en trabajo remunerado, no sé, las enfermeras, y no remunerado, todas las mujeres, también los hombres, pero que adentro de los hogares contribuimos al quédate en casa, contribuimos a la higiene, a la compra de los materiales para protegernos del virus, etcétera. Y esta actividad, la economía del cuidado, está o tiene una sobrerepresentación femenina. Con eso quiero decir, es común que quienes nos hagamos cargo de estos temas dentro de los hogares seamos las mujeres, pero también es común que hayamos visto a las mujeres vacunadoras, a las mujeres en las tareas de enfermería, etcétera. Entonces me gustaría decir, ¿por qué quiero mirar con lentes de género? Bueno, esta es una buena razón, poder ver estas diferencias de impactos, poder pensar que si la pandemia, si las medidas para enfrentarla tuvieran diferentes impactos, entonces voy a tener que pensar diferentes políticas y diferentes incentivos para que la recuperación sea para todos y todas. Alma, perdóname, aquí te saluda Sofía. Veíamos, por ejemplo, justamente como para traer uno de estos datos en los que tú seguramente profundizarás, un estudio de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denominado La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, donde marcaba precisamente que en los sectores socioeconómicos más bajos el 40% de las mujeres en Uruguay no cuenta con ingresos propios, y cómo eso dificultaba a su vez el acceso a Internet, por ejemplo. Exacto. Es decir, el no contar con ingresos propios limita, por un lado, como decía, la toma de decisiones, y por otro, cuando yo decía la capacidad de respuesta, es decir, sufro impactos distintos, ¿cómo los enfrento? Si no tengo suficiente dinero para poder acceder a Internet, bueno, está claro que lo voy a estar enfrentando diferente a cómo lo haría con esa posibilidad. Entonces, creo que precisamente una de las agencias de Naciones Unidas que ha trabajado de manera muy importante, sobre todo para la región de América Latina y del Caribe, los temas de la pandemia y las restricciones que esto ha impuesto en términos tanto de mejorar el bienestar, salir de la pobreza, como de la autonomía económica de las mujeres. Uh-huh. Pero no hay en estas diferencias a las que yo aludía de género, es decir, las que existen entre hombres y mujeres, o bueno, como se ha llamado esta cultura heteropatriarcal, porque es entre hombres y mujeres, pero también es entre opciones o decisiones en términos de nuestra vida sexual o cosas por el estilo. Esto no solamente impacta sobre cuerpos, personas particulares, sino que separa, separa en el sentido de estar parado, ¿no? No de detenerse. Separa en una contradicción que nunca, como en esta pandemia, se verbalizó y se hizo tan evidente, ¿no? Esta falsa contradicción salud-economía, que en realidad las feministas la hemos traído al debate de muchas formas. Es decir, lo que estamos diciendo es que el cuidado, los cuidados, son la base sobre la cual puede desarrollarse la economía. La salud
cuidar la salud es uno de los cuidados que se tienen sobre los seres humanos, sobre las personas. Pero entendemos cuidados en un sentido aún más amplio, como una categoría que incluye la satisfacción de las necesidades humanas básicas, yo diría comer, dormir, taparse del frío, pero también las que se relacionan con otros ámbitos de la vida. Es decir, estas otras necesidades que cubriéndolas, que satisfaciéndolas, nos permiten ser personas con un desarrollo integral, nos permiten acumular capacidades para la vida y nos permiten esta cosa que creo que es bien clara, que es reproducir nuestra fuerza de trabajo. Pero dicho en un sentido rico, este rico concepto de fuerza de trabajo, y es reproducir nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad física, para ser personas que podamos aportar al desarrollo, a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Los cuidados se brindan, como decía antes, y se reciben primordialmente al interior de los hogares, ¿no? Pero también en lo público, en el Estado, las políticas públicas, en el mercado, cuando voy y pago una guardería, cuando voy y le pago a una empleada doméstica para que realice tareas en casa. Se hacen con base en trabajo remunerado, que es y no remunerado, que es cuando nosotras no solamente realizamos tareas de cuidados para las personas dependientes, sino también para otros adultos de la casa, hombres adultos, las parejas y nosotros mismos, porque todas y todos necesitamos cuidados y todas y todos tenemos ciertos grados de dependencia. Sí, Alma, pensaba en ese sentido justamente, sí, el cruce, con esto que ibas a tratar tú, ¿no? Con el teletrabajo, ¿qué pasa con la diferencia que fue para hombres y mujeres el permanecer teletrabajando en la casa, ¿no? Por las tareas de cuidados que recaían fundamentalmente en las mujeres. Exacto. Fíjense que entonces, y para terminar este pequeño capitulito, es tan importante ha sido mantenerse dentro de la casa que una de las decisiones, o mejor dicho, una de las decisiones de política supuso acelerar el ingreso del teletrabajo como una realidad a nuestro mercado laboral. Sí, ya se hacía, pero empieza como algo de carácter más masivo. Y ¿esto por qué? Y sobre esto nos podemos seguir refiriendo y es muy interesante, porque justamente, por más allá de que haya todas las tareas que hacemos en los hogares, no se vean, no se midan, no se sepa cuánto aportan a la economía, sin embargo, como decía antes, hay que colocar en el debate que esta tensión entre vida, sostenibilidad de la vida y capital existe, y hay momentos muy especiales en los cuales se pueden visualizar como nunca antes, y ha sido la cuestión en la pandemia. Y una de las medidas, ¿no? Y por eso yo pongo las nuevas tecnologías, presente y futuro. Hacía unos cuantos meses antes de iniciar la pandemia que con una compañera de CIEDUR, con Daniela de los Santos, habíamos trabajado sobre presente y futuro del trabajo, ¿no? Y mirábamos, otra vez me gusta el nombre del segmento, mirábamos el teletrabajo. Y ahí, como tú decías, afectó en mayor medida a las mujeres, por razones que tienen que ver también con la ubicación que hombres y mujeres tienen en el mercado laboral. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo puede teletrabajar. Para poder teletrabajar tienes que desempeñarte en un puesto de trabajo que así lo permita por los cometidos, por el acceso a la tecnología, etcétera. Y por supuesto que el tema del teletrabajo no solo fue un tema en el Uruguay, hay proyectos de ley que se han discutido en varios países, particularmente me parecieron interesantes el que se aprobara en Costa Rica y el que se aprobara en Argentina, porque a diferencia de muchas cosas que hemos visto, y particularmente del proyecto de ley que se aprobara estos días en el Uruguay, tiene una mirada hacia precisamente estas cuestiones, a las desigualdades de género y a la necesidad de los cuidados. Fíjense que si uno mira el proyecto de teletrabajo aprobado en Uruguay, hay varias carencias, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay una carencia muy grande, y es que es notorio que allí no está la voz
de las feministas, la voz de las mujeres que militan en organizaciones sociales. No están de ninguna manera representados los cuidados. Es decir, la ley del teletrabajo cisa una realidad como la que venimos estando acostumbrados, y es que se puede ser un, entre comillas, trabajador ideal, es decir, que no se hace cargo de nadie, que solo tiene que arreglar cuentas con su empleador, que solo tiene que establecer tiempos y normar tiempos, para esto que yo decía, ¿no? Para que la tensión entre vida y capital salga a favor del capital. Alma, sí. ¿Qué consideraciones se podrían haber incluido en esta ley para justamente contemplar esta brecha de género? Bueno, mira, podrían, si querés, de las cosas más elementales, que era usar un lenguaje inclusivo, que no se emplea. Podría haber menciones a que las horas para las que precisamos tener vida los humanos no son sola y exclusivamente para el descanso. Esta tensión entre trabajo y ocio, yo creo que está completamente discutida, carente de sentido. Es decir, y el resto de la vida, cuidar, cuando además tenemos, como en el caso de Uruguay, una participación mayor de mujeres que de varones en el teletrabajo. Cuando además las encuestas y los datos recogidos durante la pandemia, como tú mencionaste antes, efectivamente han dado lugar a que aumentara la cantidad de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por parte de las mujeres. Y no solo esto, es decir, se podrán hacer otros estudios de corte más cualitativo, pero todo aquello que tiene que ver con la predominancia de un agotamiento crónico, de lo que nos habla el PNUD, que se da y se ha ubicado entre las madres que teletrabajan. Colocar de alguna manera estos aspectos. En el caso de Argentina hay un artículo que en su reglamentación señala la posibilidad de interrumpir el horario de trabajo, justificando la necesidad de los cuidados y colocando los márgenes de hora. Es decir, yo no soy una persona capacitada para elaborar o describir una ley, por lo menos en principio, pero sí puedo pensar que podría haber referencia al tema de los derechos colectivos. No existe. Es que vivimos en un mundo ideal donde las negociaciones son empleado-patrón. Y digo empleado porque ahí siempre se dice empleado, ¿verdad? No existe una sola referencia a los temas de cuidado. Y finalmente, no existe ninguna referencia a distintas posibilidades de discriminación que varios estudios a esta altura ya demuestran que así como existen formas de discriminación en el empleo, en el mercado laboral, en actividades más convencionales, también se dan en este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo se representan estas formas de discriminación, fundamentalmente hacia las mujeres en el teletrabajo? Se representan dependiendo del tipo de plataforma en la que se trabaja. Es decir, por ejemplo, se han hecho cálculos de que la brecha salarial, a pesar de que sean trabajos exactamente iguales, persiste en el teletrabajo. Se ha indagado bastante respecto a que los clientes, porque ustedes saben que el tema de la discriminación laboral es un tema muy amplio sobre el cual algún día podemos conversar, tiene muchos componentes, factores, etcétera, pero hay uno que es también el de los clientes. Es decir, a partir de una serie de elementos, permite conocer o presumir, ¿sí?, el género de la persona que nos está atendiendo y tener respuestas diferenciadas. Es decir, yo creo que en todo caso, más allá de las respuestas que podamos tener firmes, derivadas de estudios, etcétera, lo que deberíamos, me parece a mí, lo que se debería haber impulsado es una buena discusión, porque este es solo un elemento de esta nueva realidad, como le dicen, pero un elemento muy importante. No va a ser la única transformación del mercado laboral, no lo está haciendo. Entonces, a mí me parece que
que hay que debatir estos temas, que esta pandemia no se terminó y que vendrán otras, y que, no sé, un poco me gustaría como terminar diciendo que podemos empezar por el teletrabajo, que es como una colita, y seguir buscando elementos, o empezar por los aspectos más grandes, terminar en el teletrabajo, pero tener la posibilidad de pensar y de trabajar hacia otra relación entre vida y economía. Es decir, otra relación entre vida y economía es posible, pero además es necesaria. Una relación entre vida y economía que no sobreexplote a las mujeres, ni a las personas, ni a la naturaleza. Me parece que eso es una necesidad imperiosa frente al mundo al que nos estamos, que hoy estamos viviendo. Bien, nos quedamos con esta propuesta entonces de pensar este vínculo entre vida y economía de una manera distinta a la cual lo venimos haciendo. Alma Espina, investigadora y economista, muchísimas gracias por estar con nosotras en Mejor Hablar el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y muchos saludos para toda la audiencia. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.